Análisis cefalométrico de la disciplina de Alexander. En el diagnóstico ortodóntico existen diversos trazados cefalométricos desarrollados por diferentes doctores. Hablaremos de uno en particular, el cual es la cefalometría Alexander, desarrollado por el Dr. Wick Alexander. Las 15 mediciones están tomadas de los análisis de Steiner, Towns, Holloway, Tweed y Ricketts. En esta tabla observamos la norma promedio de pacientes masculinos y femeninos combinados. Análisis en 3 planos. En la planeación y diagnóstico del tratamiento es necesario describir la cara en los 3 niveles del espacio que son sagital, transversal, vertical. Hay diferentes tipos de planos. Esqueletales. Por medio de los planos esqueletales podemos conocer la dimensión vertical y sagital. Dentales. Por medio de los planos dentales sabemos la posición que tienen los incisivos respecto a sus bases óseas. Para conocer la dimensión vertical medimos los siguientes ángulos: SNMP, FMA, OM, eje Y. Para conocer la dimensión sagital, también conocida como anteroposterior, medimos los siguientes ángulos: SNA, SNB, ANB y convexidad. Para conocer la posición de los incisivos dentro de su base ósea, medimos los siguientes ángulos: FMIA, IMPA, incisivo superior a SN, interincisal, incisivo inferior a punto A pogonio. Puntos cefalométricos. Punto silla turca, el centro de la fosa pituitaria del hueso esfenoides. Punto nasion, la intersección de la sutura internasal con la sutura nasofrontal en el plano medio sagital. Punto mentón, el punto más inferior de la sínfisis mentoniana. Punto IR, el punto más convexo a lo largo del borde inferior de la rama. Punto porion, el punto más superior del meato auditivo externo. Punto orbital, el punto más inferior en el borde externo de la cavidad orbitaria. Punto incisivo A1, la punta incisal del incisivo central superior. Punto incisivo B1, la punta incisal del incisivo central inferior. Punto molar, la bisectriz de la sobremordida vertical de los molares superior e inferior vista en un cefalograma lateral. Punto A, el punto más profundo de la curva del borde anterior del maxilar entre la espina nasal anterior y el alveolo dental. Punto B, el punto más posterior de la concavidad a lo largo del borde de la sínfisis visto en un cefalograma lateral. Punto BR, el ápice de la raíz del incisivo central inferior. Punto AR, el ápice de la raíz del incisivo central superior. Punto pogonion, el punto más anterior de la sínfisis mandibular. Punto nation, el punto de intersección entre el plano que conecta N y pogonion y el plano que conecta mentón e IR. DT, el punto más anterior de la curva del mentón blando. Labio superior, el punto más anterior en la curva del labio superior. Labio inferior, el punto más anterior en la curva del labio inferior. Planos. SN, el plano que conecta la silla turca y nasion, conocido como la base craneal. SN define el borde inferior del cráneo. Plano mandibular, el plano que conecta el mentón y el punto IR. Este plano define la base de la mandíbula. Plano de Frankfurt, el plano formado mediante la conexión del porion y orbital.
Este plano es aproximadamente paralelo al suelo cuando el paciente está mirando hacia el frente. Este plano es usado frecuentemente como una línea de superposición para trazados cefalométricos. Plano oclusal. La bisectriz de los puntos A1 y B1 se conectan al punto molar para formar este plano. Aunque el plano oclusal del paciente es raramente plano, esta construcción del plano es una aproximación suficientemente buena. Plano A pogonio. Este plano define el borde anterior del esqueleto facial. Es el plano formado cuando se conecta el punto A con el pogonio. Línea de tejido blando. Una línea que conecta DT y el labio superior. Esta línea define el borde anterior del tejido blando en la cara inferior. Ángulos. SNA. El ángulo entre el plano SN y el plano que conecta nación y punto A. SNB. El ángulo entre el plano SN y el plano que conecta nación y el punto B. ANB. SNA menos SNB. SNMP. El ángulo formado por la intersección de SN y el plano mandibular. FMA. El ángulo formado por la intersección del Frankfurt horizontal y el plano mandibular. OM. El ángulo formado por la intersección del plano oclusal y el plano mandibular. Incisivo superior a SN. El ángulo entre SN y la línea que conecta a A1, punta del incisivo superior a AR, ápice de la raíz del incisivo superior. FMIA. El ángulo entre Frankfurt horizontal y la línea que conecta B1, punta del incisivo inferior, y BR, ápice de la raíz del incisivo inferior. IMPA. El ángulo entre el plano mandibular y la línea que conecta B1 y BR. Ángulo de la convexidad. El ángulo definido por la intersección de la línea que conecta N y A y el plano A pogonio. Ángulo interincisal. La intersección de las dos líneas A1AR y B1BR. Incisivo inferior a punto A pogonio. La distancia lineal desde el punto B1 a plano A pogonion, medido perpendicularmente a punto A pogonion. Proporción de Holloway. La proporción de las siguientes dos distancias. 1. La distancia perpendicular desde pogonion a la línea que conecta los puntos N y B. 2. La distancia perpendicular desde B1 a la línea que conecta N y B. Ángulo del eje Y. El ángulo entre SN y la línea que conecta la silla turca y el nation. Labio inferior a la línea de armonía. La línea de armonía conecta DT con labio superior. La distancia desde el punto más anterior del labio inferior a la línea de armonía es medida paralelamente a HF. Normas. SNA. Su norma es 82 grados más menos 3.2 grados. Cuando nos sale aumentado, podríamos pensar de una protusión maxilar. Cuando es disminuido, de una retrusión maxilar. SNB. Su norma son 80 grados más menos 3.0 grados. Aumentado, prognathismo mandibular. Disminuido, retrognatismo mandibular. ANB. Norma 2 grados más menos 2.3 grados. Aumentado, protusión maxilar y o retrognación mandibular. Disminuido, retrognación maxilar y o prognatismo mandibular. Convexidad. Su norma 3 grados más menos 3 grados. Aumentado, podríamos pensar de un perfil convexo. Disminuido, hablaríamos de un perfil cóncavo.
SNMP. Su norma 32 grados más menos 4.7 grados. Aumentado, hablaríamos de un crecimiento vertical, disminuido, un crecimiento horizontal. FMA. Su norma 25 grados más menos 4.4 grados. Aumentado, crecimiento vertical, disminuido, crecimiento horizontal. OM. Su norma son 16 grados más menos 5.0 grados. Aumentado, crecimiento vertical, disminuido, crecimiento horizontal. Eje Y. Su norma 65 grados más menos 4.6 grados. Aumentado, crecimiento vertical, disminuido, crecimiento horizontal. Incisivo superior a SN. Su norma 103.6 grados más menos 7.1 grados. Aumentado, proclinación de incisivos superiores, disminuido, retroclinación de incisivos superiores. FMIA. Su norma 60.0 grados más menos 8.5 grados. Aumentado, retroclinación de incisivos inferiores, disminuido, proclinación de incisivos inferiores. IMPA. Su norma 95.0 grados más menos 6.3 grados. Aumentado, proclinación de incisivos inferiores, disminuido, retroclinación de incisivos inferiores. Interincisal. Su norma 132.0 grados más menos 10.7 grados. Aumentado, retroclinación de incisivos inferiores, disminuido, proclinación de incisivos inferiores. Incisivo inferior a punto A, pogonio. Su norma 1.0 milímetros más menos 3.0 grados. Holdwell radio de 1, 1. Línea estética. Su norma 1.0 milímetros más menos 2.0 milímetros. Por su atención, muchas gracias.